antecedentes patológicos relevantes, solo tiene madre con diabetes tipo 2, acude porque desde hace 2 meses tiene una bolita en la parte anterior del cuello, refiere una sensación de cuerpo extraño al tragar, niega dolor, disfonía o pérdida de peso, no fuma, consume alcohol, solo 2 copas de vino los fines de semana. A la exploración física se palpa una tumoración de 2,5 centímetros en el óvulo derecho tiroideo, móvil con la deglución, no tiene linfadenopatías ni cervicales ni supraclaviculares y los signos vitales son normales. Entonces te preguntan, ¿cuál es el estudio inicial más adecuado para evaluar este hallazgo? Un gamagrama tiroideo, una biopsia por aspiración con aguja fina, hacer una ecografía tiroidea y una TSH o hacer T3 y T4 libre. Déjenme lanzar la pregunta 1 del caso clínico 4. Listo, pueden contestar. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso si el resultado de la TSH es bajo? Solicitar gamagrama, hacer una BAF, iniciar levotiroxina o repetir la TSH en 6 meses. Muy bien, finalizamos votación con un 80% de respuestas. Y por último, ¿cuál de los siguientes hallazgos ecográficos indica el mayor riesgo de malignidad? Un nódulo espongiforme de 2,5, nódulo de 1,2 centímetros con microcalcificaciones, nódulo anecoico de paredes finas y nódulo hipercaptante en gamagrama. Esta es una gran pregunta. Bueno, finalizamos votación. Ok. Muy bien. Entonces, este tema que vamos a discutir ahorita es nódulo tiroideo. Y nódulo tiroideo pues, es un tema también bastante relevante. Entonces, veamos. ¿Quiénes son los pacientes que más frecuentemente tienen nódulos tiroideos? Van a incluir los adultos mayores, las mujeres, lugares donde hay deficiencia de yodo y personas que hayan tenido radiación de cabeza y cuello. ¿Ok? 4 variables importantes de pacientes que tienen mayor riesgo de tener nódulos tiroideos. Mujeres, edad avanzada, deficiencia de yodo y radiación en cabeza y cuello. Ok. ¿Qué es lo que más tememos de un nódulo tiroideo? Pues lo que más tememos es que sea un cáncer tiroideo. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables o los datos que nos van a aumentar o se van a asociar con cáncer tiroideo. ¿Ok? Uno, pues factores de riesgo como edad avanzada, si el paciente tuvo antecedente de radiación, si tiene historia familiar, por ejemplo, particularmente el cáncer medular tiroideo. Recuerden este componente genético con la mutación del protoncogen RET. eh, Mayor edad, mayor riesgo, la exposición a radiación y el género femenino, pues se asocia con mayor riesgo de cáncer tiroideo también. Género femenino. Ok, ahora, ¿por qué creen que en México la prevalencia de nódulos tiroideos aumentó? Ok, entonces, ¿por qué cada vez tenemos más disponibilidad para hacer ultrasonido? De hecho, una mala práctica, y esto no es por quejarse de mis amigos ginecólogos, es que, pues algunos, no todos, como también internistas tenemos malas prácticas, entran y van a hacer un ultra, no sé, por cualquier patología de cavidad pélvica, y se hace más fácil pues voy a hacerte un rastreo, ¿no? Voy a hacerte un chequeo y de repente es que te ve el endocrinólogo porque tienes unos nódulos y el paciente se va asustadísimo diciendo, de mi parte todo excelente, pero te acabo de hacer diagnóstico de un nódulo tiroideo que llevabas ahí, llevaba 20 años y que es patología benigna, pero ya angustiaste al paciente. Entonces, la palpación por palpación es del 1%. Y cuando haces ultrasonido, pues puede ser hasta 20%. Entonces, 1 de cada 5 puede tener nódulos tiroideos, pero de ese total, solamente 5% probablemente tenga cáncer tiroideo. Entonces, vamos a hacerlo en una proporción. Si yo tengo 1,000 pacientes y de esos 1,000 pacientes les hago ultrasonido tiroideo, voy a encontrar en 200 nódulos tiroideos. Pero de esos 200, básicamente
El 10% serían 20 pacientes y un 5% serían 10 pacientes. De los 200 pacientes que tienen nódulo tiroideo, probablemente tengan un cáncer tiroideo el 5%. ¿Ok? Agonistas de GLP-1, sí, recuerden el riesgo con cáncer medular tiroideo, no son los más, esa es una pregunta muy nutri, mi estimada Vale, pero cierto, o sea, los agonistas de GLP-1 no en el antecedente de un paciente con cáncer medular tiroideo. ¿Ok? Ahora, calcificaciones. Cuando ustedes tienen un paciente, la clasificaciones, perdón, porque las calcificaciones son de cáncer. Si el paciente tiene hiperfunción tiroidea, es casi la regla que no es malignidad, ¿ok? Es decir, si tengo un paciente con un nódulo tiroideo y tiene datos de hipertiroidismo, no voy a pensar cáncer, voy a pensar en un adenoma tóxico. Ahora, si es un nódulo tiroideo hipofuncionante, el riesgo de malignidad es alrededor del 10%. ¿Ok? Entonces, ¿en qué pacientes voy a pensar más cáncer tiroideo? ¿En el hipotiroideo o en el hipertiroideo? Si tengo que elegir esto, va a ser más común en el hipotiroideo, porque si tengo un nódulo funcionante, lo más probable es que sea un adenoma tóxico y no un cáncer. Entonces, vean este diagrama y el abordaje de estos incidentalomas, es decir, de estas pruebas que hacen el médico que rastrea sin síntomas, pues ves un nódulo tiroideo y entonces tú dices, bueno, catalogarlo con TSH y con ultrasonido, ¿ok? Vean cómo, si tengo una TSH baja, entonces, ¿esto de qué me está hablando? Tengo una TSH suprimida, pues de lo que habla es de hiperfunción. Tengo una TSH baja, entonces lo que tengo que pensar es en hipertiroidismo, ¿ok? Es decir, aquí lo que voy a hacer es un gamagrama, voy a hacer perfiles de hormonas T3 y T4. Si el paciente tiene una TSH alta, pues de lo que estoy pensando es hipotiroidismo. Lo más común es una tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis linfocítica, y voy a pedir anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y T4 libre. Si tengo una TSH normal con un ultrasonido que tiene alguno de estas variables, entonces, ojo con eso, porque entonces voy a hacer una BAF. ¿Cuáles son los datos? Hipervascularidad central, bordes irregulares, presencia de microcalcificaciones, si tienes linfadenopatía cervical, si el nódulo es hipoecogénico o subcapsular, entonces, híjole, estos datos, la suma de estos factores me tendría que hacer considerar que el paciente tiene datos de malignidad y tengo que hacer una BAF. Cuando me dicen que el paciente tiene un nódulo anecoico con bordes muy bien delimitados, pues es un quiste. ¿Ok? Entonces, TSH y ultrasonido. Datos de cáncer en el ultrasonido, calcificaciones, hipervascularidad central, bordes irregulares, tamaño mayor a 1 centímetro, tamaño mayor a 1 centímetro y en el contexto de un paciente que tiene una TSH normal, piensa en cáncer. De hecho, si la TSH está suprimida, piensa en hipertiroidismo, un adenoma tóxico. Si el paciente tiene una TSH alta, piensa en hipotiroidismo y sea una tiroiditis de Hashimoto. Ok, perfecto. Ahora, datos ecográficos de malignidad, los repito, son básicamente ya están en el algoritmo, la hipoecogenicidad, la vascularidad central, la microcalcificación, bordes irregulares y esto que era uno de los temas más relevantes, la mayor altura que base. Mayor altura que base, esto también es un dato ecográfico de malignidad, ¿ok? Que era una de las preguntas que teníamos que contestar. Los factores de riesgo, ya dijimos, el paciente que tiene radiación a cabeza y cuello y pacientes particularmente que tengan antecedente familiar. ¿Qué pasó, Shadeni? ¿No lo sabías esto de la mayor altura que base? Bueno, pues ahorita lo vamos a regresar. Entonces, BAF, dependiendo, le toca BAF y noten cómo podríamos clasificar en una neoplasia folicular, etc., pero eso ya es manejo de cáncer tiroideo, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces vamos a regresar al caso y entonces vamos a ver
el contexto del paciente. Me doy cuenta que es una mujer de 49 años, no tiene antecedentes patológicos, su madre es diabética y en este paciente resulta que no es un incidentaloma. ¿Por qué? Porque tiene 2 meses refiriendo la presencia de una bolita en la parte anterior del cuello. Entonces, una mujer sin antecedente de radiación, sin antecedente heredofamiliar de cáncer tiroideo. Entonces, sí tiene síntomas, tiene esta bolita, refiere molestias al tragar, nada más, no tiene disfonía ni pérdida de peso y tiene una tumoración de 2,5 centímetros. ¿Ok? Entonces, importante, ¿cuál es el estudio inicial? Recuerden que el estudio inicial es TSH y el ultrasonido tiroideo. Veamos qué porcentaje del grupo contestó correctamente esta pregunta. Y esta pregunta la contestó correctamente. A ver, creo que no. Había lanzado otra. Perdón, aquí está. El 82% del grupo. La T3 y T4 libre, que contestó el 15%, sería útil si la TSH hubiese resultado francamente pues suprimida y entonces tendría que hacer un gamagrama y T3 y T4 libre, o sea, el perfil tiroideo completo. Entonces, 80% contestó correctamente esto. Ahora, ¿cuál es el paso que tendríamos que hacer si la TSH hubiese salido baja? Pues definitivamente aquí solicitar un gamagrama tiroideo. Hubiese sido difícil contestar si te hubiesen dicho gamagrama tiroideo o T3 y T4 libre, ¿ok? Pero lo que le toca es un gamagrama tiroideo de acuerdo al algoritmo que acabo de presentar. Entonces, veamos qué contestaron. En esta pregunta, segunda pregunta, 55%, bajó el porcentaje de respuestas correctas de 82% de hacerle ultra y TSH a un 55% de respuestas correctas, haciendo un gamagrama tiroideo porque lo que te está hablando es de hiperfunción. Entonces, no le vas a hacer un BAF si tienes un adenoma tóxico, ¿ok? No, ¿es BAF? No, no, porque el paciente tiene TSH suprimida y al tener TSH suprimida con un nódulo, pues lo que tendrías que pensar es que tienes un adenoma tóxico como causa de hipertiroidismo. ¿Va? No se preocupen, para eso es esto, para que aquí dialoguemos, discutamos y lleguemos a las respuestas. El BAF sería útil en el contexto de una TSH normal y en el contexto de un paciente con un ultrasonido tiroideo que tiene datos francos de malignidad. Ya dijimos cuáles son los factores. ¿Ok? Entonces, 55% de respuestas correctas aquí. El nódulo espongiforme, esto habla de patología benigna, ¿no? El nódulo anecoico con paredes finas habla de un quiste tiroideo. Un nódulo hipercaptante en el gamagrama, pues un adenoma tóxico. Y un nódulo de más de 1 centímetro con microcalcificaciones con una forma más alta que ancha, taller than white, esto habla de un cáncer tiroideo. Buena retro, ¿no? Veamos qué porcentaje contestó correctamente la pregunta, la última pregunta de esta patología tiroidea de nódulo tiroideo. 47%, ¿ok? El otro 33% pensó que el nódulo hipercaptante en gamagrama es compatible con malignidad y justo había una diapo que decía, si tienes hiperfunción, justo no pienses en malignidad. ¿Hecho? Entonces, escríbanlo en el chat. Si hay hiperfunción, no pienso en malignidad. Yo sé que puede ser un poco tonto, pero es para salir de la rutina. Y si ustedes lo ponen, entonces con eso consolidan de que cuando hay hiperfunción, no pienso en malignidad. Es correcto. Entonces, TSH suprimida con hiperfunción, no pienso en malignidad. No se rían de esto que les estoy pidiendo, pero al final prefiero parecer tonto y que me salga bien en el ENAR a que digan, no, ¿de cuál fumó el doctor Diego? ¿Ok? Es correcto, bien. Si hay hiperfunción, no pienso en malignidad. Y era lo que justo venía aquí en esta diapositiva. Nódulos tiroideos hiperfuncionantes, el riesgo es casi nulo de malignidad. Muy bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda o pregunta?